Ya estamos en nuestra quinta lección de discipulado de sanidad de restauración. El título de esta primera parte de esta lección es Salvados en Cristo e insertados en su cuerpo, la iglesia. Usted no escuchó mal. Yo dije que esta es la primera parte de esta quinta lección, porque esta sección tiene la peculiaridad que tiene dos partes. Esta primera y una segunda que entregaremos más adelante. En el desarrollo de este tema usted verá por qué. Salvados e insertados en su cuerpo, la iglesia. El pasaje para aprender y meditar. Primera de Corintios 12, 12 y 13. En la versión Palabra de Dios para Todos dice: nuestro cuerpo tiene muchas partes, pero todas esas partes forman un solo cuerpo. Lo mismo sucede con Cristo. Ya sea judíos o no, esclavos o libres, todos hemos sido bautizados en un mismo espíritu para formar parte de un solo cuerpo. A todos se nos dio a beber del mismo espíritu. Todos ustedes son el cuerpo de Cristo y cada uno es parte de ese cuerpo. Ahí está la iglesia, formada en el cuerpo de Cristo. En nuestra lección anterior, que fue la número 4, estudiamos la obra que hace el Espíritu Santo en nosotros. Siendo este el garante de la salvación en nosotros, la salvación que Cristo nos dio por gracia, como un regalo por haber creído en Él, pero también es el Espíritu Santo que lleva a cabo la restauración de la imagen de Cristo en nosotros. Eso lo vimos en nuestra sección anterior. En esta lección veremos cómo al salvarnos el Señor nos ha insertado en su cuerpo, la iglesia. Y ahora, siendo miembros de su iglesia, el Dios Trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo trabaja en nosotros para restaurarnos, y es en medio del proceso de la restauración que Él nos usa para que nosotros expandamos su reino predicando el Evangelio. Dije que esta lección tiene una primera parte y una segunda. La razón es porque en esta primera parte abordamos la membresía de la iglesia, pero estamos hablando de la iglesia como el cuerpo de Cristo. Entiéndase, la iglesia universal. La iglesia formada por todos los que hemos creído en Cristo, sin importar qué denominación esté representando. En la segunda sección entonces abordaremos la membresía de la iglesia, pero ahora que esa representación de la iglesia universal, de ser parte del cuerpo de Cristo, la representación que hacemos o cómo lo hacemos es a través de siendo miembro de una iglesia local. La iglesia tiene un origen y tiene un propósito. Para poder entender el tema de la membresía de la iglesia, tenemos que estudiar su origen y su propósito. Su origen lo encontramos en Mateo 16, 18, donde Jesús hace una promesa a sus discípulos y a nosotros de que fundaría la iglesia sobre sí mismo. Mateo 16, 18 dice: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades, Hades significa muerte, sepulcro o infierno, no prevalecerán contra ella. Algunos se confunden al leer este texto de Mateo 16, 18. Pero aquí es sencilla la teología, la explicación, la enseñanza en este texto. Jesús utilizó la palabra Petra en vez de Petros. Él dijo: de cierto te digo que tú eres Petros, en griego, que significa un fragmento, un pedazo de roca, una roca pequeña. Y luego, para referirse a sí mismo y de que plantaría la iglesia sobre sí mismo, dijo: y sobre esta Petra, que quiere decir roca viva, roca grande, roca gigantesca, edificaré mi iglesia. Y como consecuencia de que la iglesia es fundada sobre Cristo, las puertas del Hades, o sea, del sepulcro, de la muerte, del infierno, no prevalecerán contra ella. La palabra prevalecer en el griego significa anteponerse una cosa a otra.
De manera que la iglesia es de origen divino porque ella fue fundada sobre la roca. Esto de que Jesús es la roca, usted lo encuentra en Hechos 4:11, Marcos 12:10, Mateo 21, 22 y 44. Así que vemos que Jesús empezó a formar su iglesia desde el momento mismo que Él comenzó a llamar a sus discípulos a que le siguieran y formaran así un cuerpo con Él. Pero también la iglesia tiene un propósito. El propósito lo encontramos en Hechos 1:8, donde el Señor dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Hechos 1:8. Para entender mejor el propósito de la iglesia, lea el capítulo 2 de los Hechos. Así que para que la iglesia sea efectiva, no solo bastaba en que fuera divina. La iglesia es de origen divina. Jesucristo la fundó antes de irse, la fundó con sus discípulos y después la hizo visible con su Espíritu Santo en Hechos capítulo 2, donde dice que se derramó el poder de Dios, o sea, el Espíritu Santo, y revistió la iglesia de poder y autoridad. Jesucristo funda la iglesia, la hace divina, pero entonces le da poder para que ella, escuche ahora para qué, para que la iglesia, en representación de Cristo en la tierra, expanda su reino a través de predicar el evangelio. Podemos resumir sobre el origen y el propósito de la iglesia, que la iglesia, repito, es de origen divina, es formada por y en Cristo, pero también fue fundada con el propósito de que ésta represente a Cristo en la tierra, expandiendo su reino a través de la predicación del evangelio. Esto queda mejor explicado cuando vemos que Cristo es la cabeza de la iglesia. Y como cabeza de la iglesia, Él nos llama a ser uno. La iglesia universal, el cuerpo de Cristo, sin importar dónde esté, sin importar la denominación, tiene que ser uno. ¿Pero uno en qué? Uno en el propósito de obedecer al Señor y expandir su reino a través de predicar el evangelio. Esa es la unidad que Dios quiere que nosotros practiquemos. Esto lo dice en Colosenses 1:18 y Juan 17:21. ¿Cómo lo dice? En Colosenses 1:18, la primera parte dice: Cristo es, escuche bien, la cabeza de la iglesia, que es su cuerpo. ¿Ve usted? Cristo es quien dirige la iglesia, Él es la cabeza, la iglesia es su cuerpo, son uno, unidos, es lo que quiere decir, uno en propósito, uno en voluntad, uno en el objetivo. Cristo cabeza, nosotros el cuerpo. Pero también dice en Efesios 1:22 y 23, y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas, escuche ahora, a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Qué bonita esa palabra, qué hermosa esa palabra, saber que nosotros somos el cuerpo de Cristo y que como Él es la plenitud de todo, que lo llena en todo, estamos completos en Él. Somos uno con y en Cristo, uno con Cristo y uno en Cristo. Y estamos también llamados a vivir en unidad. Recuerde que el título que estamos viendo es Salvados en Cristo, insertados en su cuerpo, la iglesia. Cada iglesia puede tener su doctrina que la define como iglesia, pero valga la redundancia, cada iglesia en su doctrina debe de ser cristocéntrica, y esto es lo que hace que nosotros seamos uno, que Cristo es nuestro Salvador, que Cristo volverá por nosotros, que Cristo nos dio el Espíritu Santo y que el Espíritu Santo es el garante de nuestra salvación y nos mantiene, además de salvo, nos mantiene en un proceso de restauración. Todo eso es parte de la doctrina bíblica de la iglesia y que eso nos debe hacer uno. En la práctica, obvio. Juan 17:21, Jesús ora y dice: Padre, te pido que todos los que crean en mí sean uno, así como tú estás en mí y yo en ti. Te pido que ellos sean uno en nosotros para que el mundo crea que tú me enviaste.
podemos volver a repetir nuestro pasaje para aprender y meditar, que también habla de la unidad. Primera de Corintios 12, 12 y 13 dice: nuestro cuerpo tiene muchas partes, pero todas esas partes forman un solo cuerpo. Lo mismo sucede con Cristo, ya sea judíos o no, esclavos o libres. Todos hemos sido bautizados en un mismo espíritu. Escuche, ¿para qué? Para formar parte de un solo cuerpo. A todos se nos dio a beber el mismo espíritu. Todos ustedes son el cuerpo de Cristo y cada uno es parte de su cuerpo. Eso es palabra de Dios. Hasta ahora hemos visto que la iglesia es de origen divino porque la fundó Cristo. La iglesia tiene un propósito en la tierra, un solo propósito. ¿Cuál es? Representar a Cristo en la tierra para expandir su reino predicando el evangelio. Ese es el propósito de la iglesia. Pero para llevar esto a cabo, tiene que entender que Cristo es la cabeza, Colosenses 1:18 y Efesios 1:22 y 23, y que Cristo como cabeza nos llama a que trabajemos, a que vivamos unidos en Él. Juan 17:21 y Primera de Corintios 12:12 y 13. Ahora, para que la iglesia pueda llevar a cabo su propósito, Jesucristo le dio funciones específicas a la iglesia. No hay manera de que la iglesia sea una con Cristo y una entre sus miembros si no es a través de las funciones. Leamos algunos textos y pasajes bíblicos para que encontremos, para que veamos las funciones de la iglesia. Marcos 16:15, Jesús nos dice: id por todo el mundo, y escuche ahora, y predicad el evangelio. Ahí está el propósito de la iglesia, a toda criatura. En Mateo 28, 19 y 20 dice: por tanto, id y haced discípulos. Ahí está otra función de la iglesia, la enseñanza, el discipulado. A todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles. Ahí está otra función de la iglesia que podría ser la misma de arriba, o sea, de hacer discípulos. ¿Cómo lo hace? Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin. Énfasis añadido. Pero en Hechos 2, 44 al 47 vemos todas las funciones de la iglesia. Escuche cómo dice: todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Ahí está el compañerismo. Y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Ahí está el servicio social. Y perseverando unánimes cada día en el templo, ahí está la adoración. Y partiendo el pan en las casas, escuche ahora, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Ahí está el compañerismo o la coinonía. Alabando a Dios, ahí está la adoración, y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día los que habían de ser salvos. Así que estos pasajes describen 5 funciones que Jesucristo dio a su iglesia: la predicación, la enseñanza o discipulado, el servicio social. Se llama servicio social porque es a todo el mundo, a los de adentro y a los de afuera, a los que son creyentes y a los que no son creyentes, el compañerismo o la coinonía y la adoración. Predicar el evangelio, lo vemos, esa función en Marcos 16:15 y en Hechos 13:47. Enseñar la palabra de Dios, o sea, discipulado, lo vemos en Mateo 28, 19 y 20 y en Efesios 4, 11 al 13. El servicio social lo vemos en textos como en Gálatas 6:10, Marcos 10:42. El compañerismo lo vemos en Hechos 2:44, Juan 17:21, Hebreos 10:24 y 25. Y la adoración la vemos en Juan 4:24 y en Hechos 2:47 y en muchos otros pasajes. Nos preparamos para concluir esta lección. Ser miembro de la iglesia, o sea, del cuerpo de Cristo, de la iglesia universal, es un privilegio que Jesús nos da al salvarnos en Él y para Él. No hay posibilidad de que la imagen de Cristo sea restaurada en nosotros
fuera de la iglesia. Fue Jesús quien dijo que su poder, Hechos 1:8, cubriría la iglesia y de esa manera el Espíritu Santo la dirige en su palabra, la impulsa a obedecerlo y a expandir su reino a través de predicar el Evangelio. Así que ore para que el Señor desarrolle en usted a partir de este momento un amor especial y un interés especial por su iglesia, entiéndase, su cuerpo, porque recuerde, Él es la cabeza, de la cual Él mismo se hizo parte como cabeza de ella y nosotros el cuerpo. En la segunda sección de esta quinta lección abordaremos el tema de la membresía de la iglesia con el título Soy miembro de la iglesia, basado en el libro de Tom Rainer que se llama a sí mismo Soy miembro de la iglesia. Y ahora veremos el significado de ser miembro de esa iglesia universal, o sea, del cuerpo de Cristo, pero a través de la iglesia local. Soy el pastor y comunicador Johnny Rafael Báez. Dios te bendiga y hasta la próxima entrega.